Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá, SITMAS. La música como medio de expresión artística, generadora de emociones, entretenimiento, diversión y reflejo de la cultura de una nación, ha sido la actividad que identifica y justifica la existencia del Sindicato de Trabajadores de la Música y Similares, SITMAS. Mi nombre es Toby Muñoz, artísticamente, mi nombre es Cristóbal realmente. Hablando o conversando más bien acerca de la fundación del sindicato. Nacimos hace mucha cantidad de tiempo, en el año 1956, y tenemos 64 años de existencia, trabajando arduamente. La verdad, ha sido desde que se fundó una ardua labor a favor de los agremiados, a favor de nuestra membresía e incluso a favor de los que no son parte de nuestra organización, en el sentido de que no son inscritos, no son activos, no son combatientes, por decirlo de alguna forma. Pero lo cierto es que defendemos a todos, a los que están inscritos y a los que no están inscritos, e incluso defendemos a los extranjeros, porque pisan nuestro país y la verdad hay que darle cobijo, hay que darle ayuda a aquel que no sabe cómo son las normas legales, las normas existenciales en este país y cómo se manifiestan las relaciones laborales no solo entre empresarios y trabajadores de la música, sino entre nosotros mismos, los colegas. Tenemos que ayudarnos y eso es lo que hacemos, ayudarnos a pesar de que pueda parecer otra cosa. No tenemos ningún conflicto con nadie, tenemos más bien un corazón abierto para ayudar a todos los que se nos acercan y aún a aquellos que no se acercan, pero sabemos que tienen dificultades. Entonces procuramos ayudarlos en todas sus dificultades, solucionarles sus problemas legalmente. No estamos patrocinando, por decir algo, acciones que no son consistentes con la realidad, pero siempre y cuando podemos ayudar, estamos siempre dando la mano. En la década de 1930, un grupo de músicos panameños preocupados por las condiciones sociales y económicas y de sus colegas, reunidos en casa número 51 de la calle H del barrio de Santa Ana a las 3 de la tarde del día 7 de septiembre de 1934, decidieron constituir la Unión Musical de Panamá con fines reivindicativos en beneficio de los interesados. En dicha reunión se encontraban los señores Pedro Simón Rebolledo Puello, propulsor de la iniciativa, Armando Acosta, Antonio Alberto Aldrete, José Araúz, Luis Azcárraga, Roberto Azcárraga, Ramón Espinosa, Samuel Myers, José Miranda, Pedro Otarola, Diógenes Rodríguez, Francisco Verar y Eusebio Vergara. Entre los objetivos fundamentales de la Unión Musical de Panamá se encontraban proteger profesionalmente al músico nacional y al extranjero con más de 10 años de residencia, procurar el mejoramiento moral y artístico de la profesión y beneficiar económicamente al socio que se encuentre en desgracia, defender al profesional contra la competencia de músicos extranjeros transeúntes y contra las orquestas constituidas extrañamente, velar por el cultivo del arte nacional, combatir enérgicamente la desmoralización del músico en Panamá, sea nacional o extranjero, y luchar por el prestigio de la profesión. Soy Santiago Castro Aipú, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá, SITMAS. El propósito de esta entrevista es el de hacer un recorrido histórico con relación al nacimiento de la música de bandas en el territorio nacional y después continuar con los diferentes géneros de música que han intervenido en el quehacer nacional de nuestro país. Podemos señalar que la banda del Istmo fue la primera manifestación de organización con un carácter militar en aquella época, en la década de 1860. Indudablemente que ese cariz de carácter militar permite a nosotros hoy en día señalar que una de las características y perfil que debe tener el que ejerce la música debe ser la disciplina y organización ante todo.
esa viene siendo la clave del éxito de cualquier profesional que se quiera desenvolver en la rama musical. De esa época surgió entonces la banda El Istmo, que en el transcurrir del tiempo cambió de diferentes nombres, tenían su presupuesto, lógicamente para las nuevas generaciones, si nos diéramos cuenta, en aquel tiempo se hablaba de pesos, y un director de la banda, que la constituían 30 miembros, por ejemplo, ganaba apenas 50 pesos y un músico ganaba 40 pesos. De allí vino el desenvolvimiento de que, en razón de ello, ya pasada a la época republicana, encontramos el nacimiento de las bandas republicanas, que tuvo su origen en la banda de Istmo. Indudablemente que el profesor o maestro, porque musicalmente siempre a nosotros somos maestros. Dubarry fue el gestor y primer director de la banda en la década cuando ya nos separamos de Colombia. De allí entonces seguimos creciendo y en diferentes ocasiones y épocas hemos tenido que, cuando en la época esa, la organización como sindicato, tuvimos la oportunidad de contar con grandes personajes de la música. El nacimiento de nosotros como sindicato se refiere específicamente en el año 1956, cuando el Ministerio de Trabajo, Salud Pública, Previsión Social y Salud Pública fue fundado, en donde casualmente dentro del conglomerado de gestiones de ellos surgió el Código del Trabajo, y en razón de eso empezó el movimiento sindical a nivel nacional. En 1956, pero antes de esa época, en 1934, ya el músico tenía esa visual de la defensa del músico nacional y trabajar por el bienestar en términos generales de su desenvolvimiento como músico o profesional de la música. En 1900 surgió la Unión Musical, dirigida por Pedro Rebolledo y un grupo de músicos, quienes se organizaron y dieron las primeras pautas para organizarnos debidamente. Esa organización de 1934 sirvió como un modelo para diferentes aspectos de la seguridad social en Panamá. Primero, sirvió de modelo para reglas y normas del surgimiento del seguro social. Y en segundo lugar, como una norma muy valiosa, que mediante una orquesta que ellos habían formado, se constituyó la Orquesta Sinfónica Nacional. Ese es el nacimiento de la Orquesta de la Sinfónica Nacional en esos términos, en ese periodo. Lo ubicamos en 1940, de 1920 por allá a 1940, en donde surgió la Orquesta Sinfónica Nacional. Igualmente surgió el Conservatorio Nacional. Ya entrado entonces en la década del 50, con la fundación del Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, pues surge entonces lo que se llama el movimiento sindical y se crea en Panamá el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es lo que permitió de que se produjera la resolución número 28 en 1956, por la cual se le daba la personería jurídica al Sindicato de Trabajadores de la Música. Transcurrido ese tiempo, hasta 1956, a esa fecha, hubieron grandes directores y tenemos al profesor Ángelo Jasper, que fue el fundador, el profesor Ricaurte Haye,
el profesor Cajar, que era director de la banda republicana. Tenemos al profesor Jaime Tobi Lombardo, igualmente Quito Pití. Hasta ese periodo es un periodo que se distingue en relación al inicio del movimiento del SITMA. En 1972 y después de la revolución 1968, en el 72 se produce la reforma del Código del Trabajo. Y si no hubiese sido por la visual del compañero Ricardo Tejaye Mojica, a Raúl Ortiz en aquellos tiempos, el Chino de la Rosa, muchachos inquietos, éramos unos muchachos inquietos en ese quehacer de velar por la intervención y participación del músico nacional, hubiésemos perdido la personería ahorita. Entonces, allí es en donde viene otra etapa del nacimiento del sindicato, 1972. Esa etapa se caracteriza por la siguiente razón. En ese periodo recordamos que surgen los combos nacionales. Igualmente la música típica, que cuando era un colchón para nosotros en relaciones no tenía el alcance que tiene hoy en día, formaba también parte de la vida de los espectáculos en Panamá. Ese conglomerado de personas fueron los primeros que fueron constituyendo la membresía. Y ustedes se dieron cuenta de la proliferación de combos nacionales y que logramos la inscripción casi de 700 miembros durante ese periodo. De allí surge entonces la época de 1980, en donde casualmente visualizamos de que era necesario que el músico de los combos, que eran músicos empíricos, tuvieran una formación más profesional, lógicamente, y entonces allí tuvimos convenios con la universidad y con el Ministerio de Gobierno, y en donde, en razón de fondos que estaban ocultos y que no se utilizaban y que estaban establecidos en la ley, pudimos arrancar con una serie de seminarios y todo lo demás para el mejoramiento profesional de los músicos. La década del 90 entonces se caracterizó el esfuerzo que se hizo de regular la ley número 10 de 1974, en la cual por muchos años, hasta la década del 80, no vino a ser reglamentada, en donde teníamos, pues, a pesar de su reglamentación, con la complicidad de muchas autoridades, con la complicidad inclusive de mismos compañeros músicos, en ocasiones no llegábamos a cumplir el cometido en general. Del 90 para adelante, entonces, fue la época en donde casualmente logramos, emigrando del Jardín Balboa a calle Novena de Río Bajo, a calle 10 de San Francisco, después en calle 13 Oeste en el Chorrillo, logramos entonces que el gobierno nacional nos asignara un local que es donde estamos actualmente presentes y que donde estamos teniendo 20 años de estar aquí presentes. Una de las aspiraciones es que el nuevo gobierno, porque lo hemos hecho con los gobiernos anteriores, es que se nos dé en donación este edificio, porque nosotros estamos pagando aquí por el arrendamiento de esta facilidad que tenemos. Indudablemente también queremos que los compañeros tengan clara conciencia que una organización, la vena y la sangre de una organización vienen siendo las cuotas que se paguen. Esto, en términos generales, como una síntesis, es lo que podemos señalar y que exhortamos a los compañeros a que tengan esa mística que tuvieron desde su inicio un profesor Dubarry, en donde, velando por la dignidad del músico panameño, cuando a él las autoridades de aquel tiempo
y siendo la banda del Estado, ¿verdad?, quisieron utilizarlo para una fiesta privada. Y de allí fue que surgió lo que hoy conocimos como la Murga de Panamá. Esa organización, porque por su rebeldía, él impidió de que se utilizara a la banda de Limo como para amenizar una festividad particular, y eso le costó a él su puesto. No nos vamos a alejar de esa situación a los tiempos actuales, en los tiempos en donde cuando fue director de la banda de bomberos el compañero Tito Rodríguez, en donde en razón por su rebeldía de no prestar la banda para que las grandes autoridades de los bomberiles querían utilizarlo privadamente para fiestas privadas, fue entonces que fue destituido. Igual fenómeno ocurre hoy en día, y es lo que tenemos que estar siempre denunciando. Las orquestas y organizaciones como la Banda Republicana, la Orquesta Sinfónica, la Banda de la Policía, la Banda Municipal, sus funciones son para brindar servicio en la comunidad, pero es la tendencia de que han organizado diferentes manifestaciones musicales, y hay organismos de cualquier tipo que solicitan su servicio, y eso está ocasionando un gran desplazamiento de la remuneración del músico, de los directores de orquesta que con gran esfuerzo tienen sus grupos privados y que los cuales resulta muy duro también. Así que son partes de las situaciones que constantemente en las cuales el Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá ha tenido que estar interviniendo, y que por esas circunstancias muchas veces no somos monedita de oro y parecemos a veces funcionarios del ministerio, de los ministerios, haciendo los reclamos correspondientes y en algunas cosas creándonos la animadversión, todo por la simple, sencilla razón de nosotros querer mejorar la condición del músico y que se respete el profesionalismo y que se pague privadamente y se mantenga en este país el acervo de la música privada, de los grupos privados principalmente, y que las organizaciones oficiales dejen de estar ofreciendo sus grupos para fiestas de personas que por su influencia con la institución solicitan para celebrar cumpleaños, celebrar aniversarios, para diferentes tipos de actividades, situaciones que nos debe corresponder a los músicos privados. Es por esta y otras razones que nos mantenemos vigentes en el escenario de lucha para evitar el incremento del desempleo en la familia musical. Son muchos los esfuerzos, sacrificios, sinsabores a nivel individual, personal y colectivo, tanto desde la junta directiva como de los afiliados en general, que hemos realizado para no perder todos los beneficios logrados. Conscientes de la necesidad de fortalecer las relaciones intersindicales, hemos replanteado las mismas para consolidarlas en alianzas estratégicas en apoyo mutuo. Igual política aplicamos hacia las centrales y confederaciones de trabajadores, organizaciones civiles, empresariales y gubernamentales. Son sujetos de una relación institucional con el sindicato para beneficios de ambos entes sociales. Actualmente la junta directiva está compuesta por 22 miembros, entre principales y suplentes, en base y fundamento a la forma de los estatutos del 17 de junio de 1997, que se encuentran debidamente registrados en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Estimados miembros del SIGMAS, músicos, artistas y similares, en el día de hoy nos encontramos de celebración, y es que dicen que con el paso del tiempo uno no solamente gana más experiencia, sino que fortalece la sabiduría. SIGMAS, constituido formalmente como el primer sindicato de la República de Panamá, donde desde el primer día ha defendido y protegido los derechos de los músicos, nos ha enseñado que esto se debe a un trabajo colectivo, por lo que es responsabilidad de cada uno tener que aportar día a día nuestro granito de arena para poder conseguir los resultados de lo que en el transcurso de todos estos años se han venido llevando. Nosotros, desde la seccional de Veraguas, queremos expresar nuestra máxima felicitación en el 64º aniversario de SIGMAS,
Estamos muy agradecidos, el trabajo continúa y nosotros estamos por ello. Muchas gracias, felicidades Sigmas, somos Sigmas, somos Veragua. Las grandes organizaciones se consolidan con grandes hombres. Mi nombre es Ovidio Castillo, coordinador de la seccional del Sindicato de Músicos, Artistas y Similares, David Chiriquí. Es para mí un honor extender buenas felicitaciones en los 64 años del Sindicato de Músicos, Artistas y Similares de Panamá, contribuyendo al desarrollo cultural de nuestro país en beneficio de nuestros músicos, de nuestros artistas nacionales. Felicitaciones. Saludos mis amigos desde la seccional de Colón, Enzo Jiménez, en nuestro 64 aniversario del Sigma, luchando por el bienestar de todos nuestros agremiados. ¡Felicidades Sigmas! Hola compañeros, soy Emi Figueroa del Sigma Regional de Coclé, saludando en sus 64 años a este gran gremio musical, la esperanza de todos los artistas, artesanos y afines. ¡Feliz aniversario! La seccional de Panamá Oeste, conformada por 5 distritos: San Carlos, Chame, Capira, Arraiján y Chorrera, con un conglomerado de músicos, artistas, folcloristas y similares, hacen un reconocimiento a los 64 años de Sigmas Panamá. Quiero mandar un saludo al Sindicato de Músicos de Panamá, cumpliendo 64 años. Al Sigma de parte de Mochiluca, seccional de Panamá Metro, a todos los colegas de Colón, Chiriquí, Santiago, de toda parte del país. Quiero mandar un saludo y a la vez una invitación a que sigamos sumándonos más artistas al Sigma para ir fortaleciéndolo cada vez más. De parte de la seccional de Panamá Metro, Sigma, adelante. Les saluda Cecilio Víctor Cobham, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá. En ocasión de celebrar un aniversario más de la existencia de nuestra organización, extiendo mis felicitaciones a todos nuestros agremiados y en especial a aquellos que han contribuido y a los que todavía se mantienen activos en la lucha cotidiana por lograr mejores días para toda la familia artística musical. Durante 64 años, el Sigmas se ha mantenido combativo y firme frente a sus propósitos. Nuestro agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, a los coordinadores y miembros de las seccionales, a nuestra Secretaría de Género, a nuestra Secretaria Administrativa, nuestros asesores y membresía activa en general, por su apoyo y que cada día nuevo sea un nuevo motivo de lucha, de unidad y de éxitos. Felicidades. Sigmas, somos todos. Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá, Sigmas.